noche en Desde las Cámaras tendremos más días de vacaciones. La diputada Claudia Delgadillo viene a explicarnos cómo ejercer este derecho. Además, el senador Eduardo Ramírez nos habla de cuáles han sido los avances de este periodo legislativo y también hablaremos de la iniciativa presidencial para elegir al titular del Tribunal de Justicia Administrativa. Desde las Cámaras comenzamos. Con la aprobación de las reformas a leyes secundarias en materia electoral en la Cámara de Diputados, se avanza en la eventual discusión de otros temas de gran relevancia de cara al último tramo del periodo ordinario de sesiones que concluye la próxima semana. Y es que aún cuando la minuta en materia electoral ya fue turnado a la Cámara de Senadores, donde los senadores del grupo mayoritario anunciaron ya que este será un tema de mayor prioridad, se abre el espacio para redoblar los esfuerzos para abatir el rezago legislativo que prevalece. Durante la siguiente semana veremos una intensa actividad legislativa en ambas cámaras, en las que adicionalmente se espera la comparecencia de representantes de primer nivel del gobierno federal. Confiemos que el diálogo y la voluntad política de las fuerzas partidistas permita desahogar las iniciativas en materia económica, social y de seguridad que contribuyan al desarrollo del país. Desde aquí mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Estamos en la recta final del periodo ordinario de sesiones y vamos a ver qué se discutió en ambas cámaras. Luego de que la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional en materia electoral enviada por el Ejecutivo, llegó el Plan B a San Lázaro. La diputada Graciela Sánchez Ortiz de Morena se dirigió al presidente de la mesa directiva. Hago entrega a usted de la versión con algunos cambios y modificaciones actualizada, una propuesta de reforma a dos leyes que hacemos nuestra el grupo parlamentario de Morena, el grupo del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. En el Pleno se dieron los posicionamientos de las bancadas. Sin embargo, al final de la sesión, integrantes de la oposición abandonaron el Pleno. Posteriormente, vino la votación. Aprobado en lo general y en lo particular por 261 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por el que se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Mientras tanto, en el Senado de la República también fue intensa la actividad. Compareció la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga esta asamblea y ante las preguntas que le formulen las senadoras y los senadores de la República? Protesto. Se eliminaron los viajes al extranjero, los seguros de gastos médicos y los viáticos de los altos mandos. Quiero destacar que en comparación con el presupuesto que se tenía al final de la anterior gestión, esto es en 2019, este año 2022 se observó una reducción de 8.2% en términos reales y con esos recursos tenemos una CNDH mucho más productiva que al 31 de octubre alcanzó el número de 506 recomendaciones emitidas, mucho más del número de las que se emitieron en todos los 5 años de gestión anterior. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños entrevistó al senador Eduardo Ramírez Aguilar acerca del camino avanzado durante la presente legislatura. Estamos a punto de que concluya este periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. En el Senado todavía hay muchos temas que se están discutiendo y que durante unos días más habrán también de tomar posturas tanto la oposición como el partido oficial. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días? ¿Cuál es el resultado que estamos viendo para finales de este periodo ordinario? De eso platicamos con el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Creo que un hecho que se intentó fue la reforma eléctrica, que no prosperó en la Cámara de Diputados por
algunas posiciones del bloque opositor. Creo que era una reforma generosa para la sociedad en su conjunto mexicana, para los hogares, pero que también debería de haberse cuidado, donde México es parte en tratados internacionales, particularmente en materia de inversiones privadas. Es un tema que creo faltó un poco de paciencia, faltó un poco de operatividad legislativa para lograr un consenso y sobre todo alcanzar una reforma eléctrica que le sirviera a los mexicanos, que le sirviera a las instituciones, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, y mandar una buena señal y un buen mensaje hacia el exterior. Creo que nos perdimos una gran oportunidad. Hoy estamos nuevamente en una característica similar con la gran reforma electoral que anunció el presidente de la República, en una reforma constitucional que debió cuidarse aquellos aspectos en el sistema político mexicano para poder llevar una reforma acorde a las nuevas circunstancias. Ahí nos perdimos una gran oportunidad en dos cosas: reducir los tiempos de proceso electoral de 9 a 6 meses. Ahorrábamos recursos económicos. 2, disminuir los tiempos de la precampaña y disminuir los tiempos de campaña constitucional. Si la precampaña eran 60 días, iba a quedarse de 15 días, desde mi punto de vista. Así están en otras democracias de gran avanzada, como es Europa, como es España, como es grandes países que tienen una gran demarcación y una gran cantidad de personas en edad de votar. Luego, analizar los tiempos de los partidos políticos en radio y televisión. En la iniciativa privada de estas empresas se ve mermado, porque en temporada de proceso electoral las propias actividades comerciales dejan de contratar publicidad porque todo está en el entorno de la elección. Si lo reducíamos los tiempos, tanto de pre-campaña como de campaña constitucional, la campaña constitucional yo proponía que fueran 60 días y no 90. Entonces, vamos haciendo ajustes, reducción. Era una buena propuesta de salida. Lo que no habría motivo de debate sería en los órganos de impartición de justicia electoral, que son los tribunales electorales federales. No puede ser en un ejercicio de democracia participativa esos nombramientos. Tiene que ser rigurosamente por el Senado de la República, porque requiere de técnica jurídica legislativa, de técnica jurídica política y de razonamientos sociológicos. No digo que cualquier ciudadano puede tener las mejores intenciones, pero hay perfiles de impartición de justicia que se deben de mantener. Yo creo que aquí lo que se trataba era robustecer las salas regionales electorales, que son 5 porque son 5 circunscripciones. Aquí era robustecerlas, de 3 magistraturas, ampliarlas a 9 o ampliarlas a un número de 11, con el objetivo de quitar los tribunales locales electorales. Ojo, tribunales locales electorales, porque al final de cuentas quedan cooptados por los gobernadores de las entidades federativas. Trátese del partido que sea, no se ejerce esa autonomía, porque el presupuesto lo etiqueta el Congreso del Estado y porque el presupuesto, quien lo otorga es la Secretaría de Hacienda de cada entidad. Entonces, yo creo que la oportunidad de una reforma electoral tendrá que ser con el siguiente gobierno, con la siguiente composición de las cámaras, y lo que se va a discutir estos días, que nos estará llegando la próxima semana, es la ley secundaria. Pero insisto, si hacen reformas, no conozco el contenido en este momento de la discusión, pero si se hacen reformas que no están ajustadas a la constitucionalidad, pues simple y sencillamente lo harán como han hecho los diferentes ordenamientos que hemos aprobado, se van a la Corte y la Corte invalida lo que constitucionalmente no es correcto. Entonces, creo que aquí perdimos una gran oportunidad, Víctor. Son muchos los temas que se deben discutir todavía en estos últimos días
del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Sin embargo, se están buscando en estos momentos las coincidencias entre todos los partidos, entre todos los actores políticos, con el objetivo ya de concluir, primero, el presupuesto de egresos, segundo, las leyes que ha enviado el presidente de la República y tercero, toda una serie de leyes que quedan todavía pendientes y que va a heredarse al próximo periodo ordinario y quizá en la comisión permanente que inicia en unos cuantos días más. ¿Cuáles son las condiciones que busca establecer el presidente López Obrador para el nombramiento del titular del Tribunal de Justicia Administrativa? Ya está aquí con nosotros Alicia Salgado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, muchísimas gracias, Adri. Pues fíjate que hay una serie de nombramientos pendientes de ser ratificados en la Cámara de Diputados y Senadores. Ayer o en esta semana salió finalmente el nombramiento o la ratificación en diputados del jefe del SAT, que ya tiene dos meses en funciones y hasta ahora fue ratificado, importante cargo, pero hay otros que son muy relevantes y que han generado polémica. Me voy con el primero, que es el caso de la propuesta para ocupar la presidencia del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Resulta que está proponiendo a una persona, se dicen los corros de la Cámara, que es muy cercana a Raquel Buenrostro. Yo supongo que más bien es cercana al SAT, probablemente ya la cabildeó hace muchísimo tiempo y hoy está llegando, que es Natalia Telles. Ella es magistrada de la tercera sección del tribunal, en donde se ven asuntos de corrupción. Y te diré que a pesar de todo, la mayor parte de las veces no se denuncian casos de corrupción, se ocupa del 2% de los casos, y la mayor parte de la carga que tiene ese tribunal, y que es muchísima, tiene que ver con asuntos fiscales y asuntos administrativos, prácticamente inconformidad de licitaciones o compras públicas. Ocupa muchísimo tiempo. El tema es que al no formar parte de las 2/3 partes y haber formados muchísimos magistrados antes que Natalia, han dicho que la señora Telles lo que tiene es que reúne dos características. Uno, 90% de lealtad y 10% de conocimiento. De ahí que está muy polémico el tema. El PAN lo ha llevado a tribuna, han tratado de negociar, en fin. Otro caso que es muy sonado es el de COFECE. La Suprema Corte de Justicia definió a finales del mes de noviembre, 28 de noviembre para ser exacto, resolvió una controversia constitucional de la COFECE porque tiene más de 2 años que el presidente, desde el 2020, que el presidente no ha nombrado a los integrantes que van saliendo, dejando vacante la posición en el Pleno. Y ahora, digo, la verdad es que Marván, la candidata que llega, pasó todo el proceso de selección y ella hoy es la jefa del staff de la autoridad investigadora de COFECE, o sea, sus capacidades técnicas no están en entredicho. El presidente dice que la está mandando porque la Corte le está obligando y que de esta forma está cumpliendo. Sin embargo, la Corte le obliga a, en un plazo de 30 días, nombrar a 2 funcionarios, no nada más a 1. Aquí la gran apuesta es, ¿cumplirá a medias? ¿No cumplirá a medias? Pero es curioso porque cumpliendo con 1, el Pleno tendría 5 integrantes y con ello podrían decidir de asuntos que están paralizados. Por ejemplo, como el tema de competencia en los switches bancarios, está paralizado por completo y está por resolverse. Prácticamente la pierden los bancos y tendría que venderse en los switches, en fin. Y hoy con 5 integrantes podrían lograr la votación y estarían cumpliendo con las funciones constitucionales asignadas. Aquí ¿tú crees, Adriana, que en este proceso al presidente lo reconvendría el presidente saliente o entrante de la Corte? Porque además estamos en un proceso de sucesión de la presidencia de la Suprema Corte, donde yo dudo que el presidente ministro Saldívar hoy a estas alturas diga: el presidente no cumplió y te quito del cargo. Porque ese sería el caso extremo. O el que llegue que lo haga. Si ya tienen 5, están completos. Y luego hay quien dice que debería de una vez mandar los nombres del IFT y del INE. Mira, ni la Corte se lo dijo, ni tampoco. En el caso del INE, creo que la magistrada que tiene el turno
pues no ha presentado la ponencia y finalmente el INE tampoco ha presentado controversia. Así de que ahí están los nombramientos, seguirán pendientes, ¿no crees tú? Aquí le vamos a dar seguimiento a ese tema. Gracias, Alicia. Nuestra compañera Claudibet García conversó con el diputado por Aguascalientes, Cuauhtémoc Escobedo, quien es presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal, Desarrollo Metropolitano y Zonas Conurbadas. Platicaron sobre sus propuestas legislativas. Importantes temas se posicionan en el Congreso de Aguascalientes. De ello, conversamos con el diputado local, Cuauhtémoc Escobedo Tejada. Destaca una iniciativa para declarar a los animales de compañía como seres sintientes, iniciativa que se encuentra en análisis en comisiones. En el caso de Aguascalientes, si bien es cierto que en el Código Penal hay un apartado de tipo penal de bienestar animal, hay varias carpetas de investigación a través de denuncias que se han interpuesto, pero ninguna ha sido vinculada a proceso y por supuesto tampoco se han judicializado. Hay casos muy emblemáticos o muy llamativos en el caso de Aguascalientes de maltrato animal. Por ejemplo, hay de unos estudiantes que quemaron a un gato en plena escuela. Hay otros casos de policías que sin haber de por medio un riesgo a su integridad sacan su pistola y asesinan al perro. No hay ninguna persona que esté vinculada a proceso. La solución propuesta por el legislador del PRD es una reforma al más alto nivel. Primero es una reforma constitucional para declarar en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes a los animales de compañía como seres sintientes. Si esa disposición se eleva a rango constitucional, ayudaría mucho a que se desencadenara también una serie de reformas que tengan que ver con el cuidado, el bienestar y el control animal. La legislación está dirigida a un grupo específico. Se acota solamente a los animales de compañía, principalmente perros y gatos, que son los que acompañan al ser humano en diversas actividades, no nada más para cuestiones de compañía netamente, sino hasta para situaciones terapéuticas, de vigilancia, de protección, de acompañamiento del trabajo, etcétera. No abarca, por supuesto, los animales salvajes, que esos tienen una normatividad de carácter federal. Además, en el Congreso de Aguascalientes, también destaca una iniciativa que busca legislar en materia de pirotecnia. Porque contamina el aire por las altas emisiones de dióxido de carbono, pero también de otros químicos que son los que le hacen hacer el estruendo, los que le dan el color, los que le dan la forma. Se usan químicos que son dañinos para la salud. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso nos acompaña en el estudio la diputada Claudia del Gallego, quien es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con quien platicaremos sobre la iniciativa de vacaciones dignas. Serán 6 días continuos para que ellos puedan tener esas vacaciones, pero van a ser 6 días más conveniados con el patrón. Licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Claudia Delgadillo González es por Jalisco diputada. Trabajo y Previsión Social es la comisión de la invitada, que somos el país que más trabaja y nadie había dicho nada. Hablará de la iniciativa aceptada por obreros y patrones, llamada Vacaciones Dignas, para que tengamos dignas vacaciones. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras la diputada Claudia Delgadillo, quien es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y además es diputada por la coalición Juntos Haremos Historia y por Jalisco. Y vamos a platicar sobre la iniciativa de Vacaciones Dignas, diputada. Bueno, primero, muy agradecida de estar aquí contigo en las cámaras y poder informar a todos los mexicanos qué hicimos. El día de ayer, en la Comisión del Trabajo, aprobamos que sí,
los trabajadores al año van a tener 12 días de vacaciones, pero el artículo 78 queda de la siguiente manera. Serán 6 días continuos para que ellos puedan tener esas vacaciones, pero van a ser 6 días más conveniados con el patrón. ¿Qué significa esto? Significa que ellos pueden en el transcurso del año decir, ¿sabes qué? Yo necesito 3 días porque en estos 3 días voy a hacerme exámenes médicos. Necesito 3 días más porque voy a recoger calificaciones, porque quiero salir con mis hijos. Entonces, serán 12 días al año, pero de acuerdo al artículo 76, 78 de la Ley Federal del Trabajo, ahora serán 6 continuos y 6 conveniados con tu patrón. Fue una reforma a la Ley Federal del Trabajo. A la Ley Federal del Antes, ¿cómo Trabajo. estaba? Eran solamente 6 días y se aumentaron estos 6. Se aumentaron estos 6 días, pero tenemos que recordar algo. Después de la pandemia y antes de la pandemia, y de manera lamentable, todos los empleos que se perdieron, digo, por este tema pandémico que tuvimos, entonces hizo que la gente no tuviese trabajo. Ahora empezamos otra vez a recuperar la economía en nuestro país y hubo una iniciativa que se votó en el Senado de 12 días continuos. Me parece que los pequeños empresarios eran los más afectados de que se les dieran 12 días continuos. Por eso tu servidor y la Comisión del Trabajo, la mayoría, aprobamos para que sean 6 días continuos y 6 días espaciados conveniados con el patrón. Claro, porque bueno, se te va un empleado del que se dependen muchas funciones, 12 días, y sí te mete en una bronca como empresario o como empleador. Y además, bueno, siempre ocurren que el Festival del Niño o cositas que van saliendo a lo largo del año y hay que mejor, bueno, pues dispersar estos 6 No, días. y el tema de los pequeños empresarios, medianos empresarios, era después de una pandemia terrible que tuvimos, era terrible el que ellos pudiesen estar pagando 12 días o dejar 12 días al empleado e irse de vacaciones. Hay un equilibrio, 6 días continuos, que me parece que está muy bien, y 6 días espaciados, conveniados con el patrón y el trabajador, donde claro que habrá una revisión por parte de los sindicatos, habrá revisión por parte de la Secretaría del Trabajo, pero esto ya quedó legislado. Diputada, una aclaración, porque he leído en varios medios y en varios artículos el tema de la prima vacacional. Se va a contemplar en base ahora a 12 días. Entonces, también se amplía ese dinero que se le debe dar al trabajador. Sí, claro. A ver, con estas modificaciones que ha habido a la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen mejores condiciones. Los trabajadores mexicanos estarán mejor, pero además también debemos de tomar en cuenta que estos trabajadores históricamente han sufrido, pero con estas reformas aprobadas y que además hay que decirlo, iniciativas que vienen desde el Ejecutivo Federal de Andrés Manuel López Obrador, ahora están funcionando muy bien en favor de toda la gente de nuestro país. Otro tema, otra duda que luego ha surgido es, van ampliándose estas vacaciones por antigüedad. Es Sí, decir, claro. yo tengo derecho, soy de nuevo ingreso, tengo derecho a mis 12 días, pero en mi primer año, en mi segundo año es 12 días más 1 y así se va incrementando. Se va incrementando de manera parcial, pero la prima vacacional, como nunca, ahora está respaldada en la Ley Federal del Trabajo y con ese respaldo, pero además con una vigilia total por parte de la Secretaría del Trabajo en cada uno de los estados que estará al pendiente de que el trabajador esté recibiendo sus prestaciones de manera correcta. Otro punto, esta ley, ¿cuándo fue aprobada exactamente? Ya publicada en el diario oficial. Bueno, se acaba de aprobar hace un par de meses, pero hay que decir algo. Se pudieron eliminar figuras que de manera muy lamentable estuvieron operando en nuestro país. El tema de outsourcing ahora sí quedó totalmente nulificado. Es decir, antes el outsourcing operaba de la siguiente manera. Tú eras una empresa aparte y a ti te brindaban el servicio. El outsourcing se hacía a un lado y le quitaba la responsabilidad al patrón al que le estabas trabajando. Con quitar el outsourcing, ahora el trabajador de manera directa con el patrón tiene una obligación con ellos para que puedan cubrir las necesidades, pero sin que otro tercero esté interviniendo e interfiriendo en el buen beneficio en el pago a los trabajadores en nuestro país. Y esta ley es retroactiva.
Es decir, si yo fui contratada hace 5 años y en mi contrato laboral solamente tengo derecho a los 6 días, es retroactiva. Sí, claro. Se es aumentan retroactiva, los días. Pero además queda nulificado totalmente los contratos que se hicieron en esas empresas que de manera lamentable aparecieron con el outsourcing, donde le quitaban a todos los trabajadores su derecho a las prestaciones que tienen. Y a la sus empleados. antigüedad, Así básicamente. Es, todo. Así es. ¿Qué otro tema importante viene en esta reforma a la ley del trabajo? Bueno, de manera particular el outsourcing que se quite es de manera benéfica para cada uno de los trabajadores en nuestro país. Entonces, creo que esta es la base para que todo esté funcionando de manera correcta. Sobre todo porque, bueno, la Ley Federal del Trabajo fue creada hace muchos años, décadas y décadas atrás. Sí. Hoy por hoy ya hay empleos nuevos que no están contemplados en esa ley. Ha ido evolucionando el tipo de empleo y también, bueno, se debe de contemplar en esa ley. Entonces, me imagino que esto es una modificación, pero se tienen que hacer a lo largo más modificaciones. Sí, se hacen más modificaciones, pero también tenemos que decir algo. Tenemos que decir que el outsourcing surge en el 2012. Entonces, antes la Ley Federal del Trabajo jamás contempló el outsourcing y el empleador tenía la obligación de pagar a los trabajadores. ¿Y cómo surge el outsourcing? ¿Sabemos? Sí, claro, en una reforma que hubo en el 2000, bueno, esto fue desde el 2007, que vino a quitarles antigüedad, que vinieron a contratar a nuestros trabajadores sin prestaciones, sin ningún tipo de relación laboral con quien era el empleador. Así es, diputada Claudia Delgadillo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio. Un placer estar aquí con ustedes, gracias. Gracias. Por la entrevista. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves, 11:30 de la noche, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.